Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Esta semana en Pasado Urgente nos vamos a centrar en noviembre de 1973, años en que gobernaba Juan Domingo Perón en la que sería su última presidencia. Pero el hecho que nos ocupa va a tener como escenario la ciudad de Santa Rosa y un hecho que terminaría teniendo repercusión nacional con la detención de 12 integrantes de la agrupación Montoneros que habían elegido esta zona para efectuar sus prácticas de tiro y ejercicios militares. En noviembre de 1973, La Pampa se vio sacudida por una noticia poco habitual para una sociedad caracterizada por lo tranquila en materia política. En momentos en que el país se comenzaba a vivir los sacudones de una violencia política que se intensificaría con el correr de los meses, un grupo de 12 jóvenes provenientes de La Plata fue detenido en pleno centro de Santa Rosa, sospechado de pertenecer a una organización guerrillera y de portar armas. Esta es una suposición mía que a partir del año 1973 estaba el gobernador Regasoli, que tenía muy buena relación con la tendencia revolucionaria del peronismo. Supongo que eso también es un hecho, pues si vos tenés un gobernador que estuviera en contra y los persiguiera mucho más, hubiera sido más riesgoso. Por ahí tener un gobernador que, si bien no pertenecía a Montoneros ni nada, pero bueno, tenía una actitud más proclive hacia lo que era la izquierda peronista, eso ayuda. De hecho, ellos cuando están yendo a La Pampa se cruzan en el camino con la comitiva de Regasoli. Regasoli los reconoce y se saludan. Hacía poco tiempo había asumido Juan Domingo Perón, la que sería su última presidencia, y ya se habían comenzado a dar los enfrentamientos entre la derecha y la izquierda peronistas que luchaban por la conducción de ese movimiento político. Por entonces, el sindicalista José Ignacio Rucci había sido asesinado por un grupo comando y desde la ortodoxia peronista se había dado la orden de depurar a los grupos de la izquierda identificados con la Juventud Peronista, vinculada a la organización armada Montoneros. Montonero era una expresión más de todo eso. No eran, un grupo de loquitos que se decidió a secuestrar a Aramburu, ¿me entendés? Y nosotros lo sentíamos así. O sea, más allá de los análisis que se pueda hacer tal o cual sector político de la vida actual nacional, nuestra generación sintió que Montoneros y otras organizaciones armadas eran expresiones de esa misma realidad que estábamos hablando, donde entraba todo y vos te sentabas con un guevarista, un peronista, un comunista, un socialista, un radical, y estábamos más o menos manejando una situación de contraofensiva popular. Entonces, dentro de ese marco, se tomó a Montoneros como una de las expresiones más avanzadas de la lucha popular. Sí, que había que pedir el partido con 40... Te encontrabas en el frente, que había en los vidrios, que tendrías que pedir 48 horas el salón para hacer actos, es decir, que tenías que pedir autorización al consejo para reunirte, es decir... Pero ello porque, el temor de ello era la gran movilización popular que habíamos generado nosotros. Fue un gran grupo de la juventud los que luchó para traer a Perón. Después se anotaron los gremialistas, se anotaron un montón atrás, pero lo que lo trajeron a Perón fue la juventud, Abal Medina, y no me acuerdo cuántos otros más, pero fueron ellos los que hicieron la lucha de las bases en distintas provincias y ciudades. Fue verdaderamente la juventud, y Perón, cuando nos mandaba la filmación y los cassettes para que escuchemos, se dirigía a nosotros, no se dirigía a los viejos en esa época que se prendieron después. Montoneros era uno de los grupos armados nacidos a comienzos de los 70 y que habían luchado contra la dictadura militar de la Revolución Argentina y por el regreso de Perón, respaldada por el líder peronista desde el exilio para presionar al gobierno militar. Su gente participó de la campaña electoral que consagró a Héctor Cámpora en 1973 y comenzó a ser una organización legal muy vinculada a la juventud peronista. Y ya veíamos venir todo el tema del Cordobazo, la contraofensiva popular respecto a la represión, las dictaduras, que ya no nos bancábamos, el avance económico. Entonces el tema de la proscripción del peronismo más el guevarismo
más la creatividad, el Mayo francés, los movimientos revolucionarios y de liberación en el resto del mundo. Entonces todo eso empezó a sumar, ¿no? Empezó a sumar movimientos de liberación, replanteos, digamos, de los proyectos ideológicos y proyectos de país, proyectos de vida. Entonces nosotros que éramos jóvenes, encima le agregamos nuestra cuota de optimismo y de idealismo y de ganas de vivir y de participar. El grupo de montoneros que fue a hacer una práctica de tiro a la Pampa pertenecía fundamentalmente a una agrupación que se llamaba la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que era un grupo peronista de La Plata, que surgió en el año 66, en el que ahí militaba Néstor Kirchner. Y en diciembre del año 72 la FUN hace un acuerdo con Montoneros para establecer la columna Montoneros en La Plata, porque se daba la situación de que la juventud peronista tenía mucha fuerza en La Plata, era un grupo muy grande, y los montoneros no tenían una gran inserción en La Plata, entonces se decide hacer un acuerdo en la que forman la columna Montoneros en La Plata, donde la mitad de la conducción era gente de la Juventud Peronista de La Plata, y otra parte fueron porteños, fundamentalmente del grupo Descamisados. Estaba el hippie Alzogaray, estaba Rodolfo Gea Quintana, estaba Marcelo Habeger, que era el jefe de la columna, y el cura Juan Soler. Ellos fueron los porteños, fueron a La Plata y así armaron la columna Montoneros de La Plata. En esos tiempos, un aire de liberación recorría al país y la juventud se convertía en el actor político de preponderancia. Muchos integrantes de la nueva generación que comenzó a participar de la política era parte de un movimiento que se insertó en el peronismo, vinculado a un gobierno que había hecho su campaña bajo la consigna del socialismo nacional. No se cuestionaba su forma violenta de accionar, sino que se lo tomaba como una cosa que era necesaria dentro de esa ofensiva del pueblo por alcanzar las reivindicaciones. Y justamente esos ideales eran avanzar en la lucha por el movimiento nacional y popular, un proyecto, digamos, ideológico de una sociedad mejor, con mayor justicia social. Montonero era como si fuera uno de los niveles de lucha del pueblo peronista en ese momento histórico. Luego, a partir, porque Montonero también tuvo grandes errores, por ejemplo, el tema de aislarse de la gente, ¿viste? Cuando se llega al tema de la clandestinización de montoneros, es cuando se empiezan como a separar, ¿viste?, de las agrupaciones, de la gente empezó a retirarse, ¿viste?, porque ya Perón había muerto, ¿viste? Entonces no había una conducción. Muchos jóvenes comenzaron a participar de la juventud peronista y su propuesta de llevar al país a la liberación nacional. Y entre ellos hubo quienes optaron por ingresar a las organizaciones armadas que reclamaban también por una auténtica revolución, pero por el camino de las armas. Yo en mi caso nunca integré montoneros por un tema de que yo no me bancaba a ir a matar a un tipo, por ejemplo, porque yo tenía una concepción muy católica, yo había estado en los seminarios, y bueno, participaba y apoyaba porque pensaba que era necesaria, ¿viste? Pero yo personalmente no lo asumía. Para 1973 el enfrentamiento entre la ortodoxia peronista de los dirigentes y la revolucionaria de la juventud era algo inocultable. Por eso, en el marco de la detención de estos montoneros, los factores pampeanos de tanto el empuje de la juventud como de otros sectores, jugando un rol distinto en la lucha por la liberación de esos integrantes, estudiantes platenses detenidos aquí en Santa Rosa, fue un condimento aparte en toda esta historia que seguimos conociendo. El país vivía en noviembre del año 73 los comienzos de la lucha entre la tendencia revolucionaria del peronismo de izquierda y la derecha de ese movimiento, representada por el sindicalismo y la gente del ministro José López Enrega. En ese contexto,
fue que en la madrugada del martes 20 de noviembre, un grupo de 12 jóvenes, que en su mayoría estudiaban en la Universidad de La Plata, fue detenido en el centro de Santa Rosa acusado de ser parte de una organización subversiva. La Plata encima sintetizaba todo eso que te conté antes, o sea, venían de todos lados del país y de Latinoamérica. O sea que por eso fue como una síntesis de muchas cosas a ese nivel, muy representativo del pensamiento y de la acción juvenil universitaria, que en algunos casos aliado a otros movimientos barriales y obreros, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que llevaba a toda un poco la manija de todo eso era la parte universitaria. El caso puntual que estamos hablando eran 12 militantes que fueron, y entonces bueno, era ese grupo de 12 personas, más carpas, campamentos, cacerolas para hacer la comida, las siluetas para la práctica de tiro, las armas, los FAL, o sea, hubo que transportar mucha cantidad de elementos y bueno, hacerlo en un lugar tranquilo en el campo pampeano, era un lugar que ellos consideraban adecuado y sé por referencias que no es la única vez que fueron, no solo ellos, sino otros grupos montoneros a hacer prácticas de tiro. Ellos cuando están yendo a La Pampa se cruzan en el camino con la comitiva de Regasoli, Regasoli los reconoce y se saludan. ¿Esto fue algo casual, el encuentro? El encuentro sí fue algo casual. Regasoli volvía de inaugurar una escuela, ahora no me acuerdo exactamente la localidad, pero él volvía de inaugurar una escuela e iba hacia Santa Rosa y ellos iban camino a la estancia esta donde hicieron la práctica de tiro y bueno, como que la comitiva oficial los reconoció como militantes peronistas porque ellos venían en 3, 4 autos. Y se saludaron en el camino y todo, que inclusive alguno de los que participó en esa situación recordaba que él estaba muy asustado porque ellos iban con los baúles llenos de armas y qué sé yo, y bueno, se encontraban el gobernador de la provincia, como que les dio miedo, y ahí Pablo Fornasari, que era uno de los jefes del grupo, le dijo, no, quédense tranquilos que Regasoli es un compañero, qué sé yo. Y bueno, Regasoli siguió su camino. Igual ellos le mintieron a Regasoli en ese encuentro, le dijeron que era un grupo de estudiantes que iban a hacer un campamento estudiantil, o sea, Regasoli nunca supo a qué iba. Como es de trágica toda la historia argentina, sobre todo en esos años 70, bueno, la historia fue bastante complicada para todos esos 12 detenidos. En La Pampa, bueno, muchos tuvieron una participación muy activa en la organización Montoneros, años después en la ciudad de La Plata sobre todo, y si bien, bueno, algunos sobrevivieron a lo que fueron esos años de plomo, bueno, muchos inmediatamente perdieron el trabajo, esa fue la primera consecuencia, digamos. Todos tuvieron una causa judicial que duró muchísimos años. Cuando digo muchísimos años, digo hasta los años 90. ¿Quiénes eran los integrantes de ese grupo? Pertenecían a la agrupación Montoneros y había llegado poco antes a la provincia en 3 automóviles para instalar un campamento en un campo ubicado en cercanías a la localidad de Victorica, en el oeste de la provincia, para realizar prácticas de tiro y de formación política. Pero el azar les jugaría una mala pasada en lo que entendían era una provincia tranquila. Nos enteramos por la detención, algo sabíamos de que andaban, pero no sabíamos fehacientemente dónde estaban. Creo que andaban en un campo haciendo entrenamiento, algo de eso. Después sí, cuando los detienen, nos conectamos. La operación que se hizo en La Pampa se venía haciendo en La Pampa y en todo el país desde todos los años 71, 72 en adelante. Es decir, que eran, de alguna manera eran capacitaciones políticas armadas de todos los años 70, es decir, que incluso con las instrucciones que emanaba Perón desde Madrid, cuando Perón estaba en el exilio. Es decir, en el 73 ya habíamos ganado las elecciones, pero ya había caído Cámpora y nosotros seguíamos el coso. En La Pampa no era ajeno a nadie, a nadie de los que estábamos en la política, de que estas cosas en los montes de La Pampa se ocurrían.
Los 12 jóvenes, 10 varones y 2 mujeres, eran encabezados por Carlos de la Nave y Miguel Zavala Rodríguez, que luego sería diputado nacional por la Juventud Peronista. En la noche del día 19 iban a descansar y comer en Santa Rosa, para luego seguir su camino a La Plata. Pero el grupo despertó sospechas por llegar de afuera de la provincia, y uno de sus jefes fue reconocido por un policía como guerrillero. El grupo militarmente estaba comandado por Cacho de la Nave, que era, él había participado en Corrientes en el secuestro del cónsul norteamericano, había sido detenido en esa oportunidad y bueno, había salido con la amnistía del 25 de mayo de 1973. Deciden a la noche ir a una pizzería a comer algo, y cuando llegan a la pizzería tienen la mala suerte de encontrarse con... Había un oficial de la policía que se jubilaba y la policía le estaba haciendo un agasajo, o sea, entró a una pizzería llena de policías. Uno de los efectivos se jubilaba. Ellos entran y el dueño de la pizzería le dice: no, miren muchachos, no se pueden quedar, porque como que era una cena privada. Y cuando ellos ven que se dieron cuenta que eran todos policías, dijeron: no, vamos a otro lado. Entonces cuando se estaban yendo, ese policía dice: che, pero ese es Cacho de la Nave. Y ellos que escucharon inmediatamente salieron para afuera, pero bueno, se fueron a comer a otro lado, mientras había 4 que se habían quedado en un hotel para pasar la noche, 4 montoneros se habían quedado en un hotel, y cuando están saliendo, se van a comer a otro lado, y cuando están saliendo de ese otro lado que se habían ido a comer, los estaba esperando toda la policía provincial, digamos. Esa madrugada, 9 jóvenes se fueron arrestados por la policía provincial en el restaurante City 3, ubicado en la avenida Luro, a pocos metros de la Casa de Gobierno Provincial, y los restantes en el residencial Tredi, situado en la misma avenida donde estaban descansando. Enseguida fueron trasladados a la comisaría acusados de pertenecer a una célula extremista. Primero se pensó que eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, una agrupación levantada en armas contra el gobierno. Pero luego, los libros que llevaban encima con la doctrina peronista dejó en claro su pertenencia política. Nosotros nos enteramos el otro día, como el común de los vecinos, por el diario, porque el contacto que ellos tenían les falló. O se achicó o se borró, y nunca nos enteramos ni quién era el contacto, pero eso surgió que ellos tengan, es decir, ellos presos adentro, estaban totalmente enojados con nosotros, porque no hacíamos nada, y nosotros, es decir, primero si eran del ERP, nosotros muchos no teníamos relación. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nomás al otro día llama Dante Gullo. Dante Gullo era el secretario general de Nación. Y nos llama Dante Gullo y son compañeros nuestros, y claro, ya nos enteramos más o menos de los nombres y todo eso, entonces entramos en la movilización en la defensa. Cuando caen presos los 9 que estaban en la pizzería y agarraron a otros 3 que estaban en el hotel, pero en otro hotel había más compañeros, y había compañeros que estaban volviendo del campo y compañeros así que el número había sido mucho mayor que eso. Simplemente agarraron a eso porque había una vendida, así entre comillas, de una parte política. Es decir, interviene la policía provincial, interviene la policía federal, y a la postre se arrogan, tanto la policía provincial como la policía federal se arrogaban que la policía provincial dice que lo agarraron ellos porque iban a hacer un copamiento del hospital o algo por allá. Bueno, cuando a ellos los detienen, ellos antes de ir a la pizzería habían pasado por la estación terminal y habían dejado un bolso con las FAL, que son las armas por las cuales les podrían haber declarado armas de guerra y les podrían haber puesto la asociación ilícita, la calificación de asociación ilícita, y hubiera sido más complicada su situación. Entonces, como ellos sabían eso, habían dejado las FAL en un mostrador de la estación terminal de Santa Rosa, esperando irlas a buscar cuando saliera el micro, y cuando ellos los meten preso, el bolso queda ahí en el mostrador de la terminal de ómnibus. En definitiva, legalmente para detenerlos no había ninguna causa. Es
Es decir, que tenían portación de armas, pero ¿qué armas tenían? Si las armas gruesas en definitiva estaban en el bolso de la terminal. Es decir, las armas, o salvo creo que era un arma de guerra que encontraron, las carabinas y cosas, y los libros que encontraron eran todos libros que se vendían, está bien, eran todos de liberación nacional y formación armada y todo lo que quiera, pero se lo encontraba, no era bibliografía prohibida porque lo encontrabas en cualquier librería. Mientras las fuerzas de seguridad secuestraban los 3 vehículos en los que se conducía el grupo y algunas armas de bajo calibre, comenzaba poco a poco a agitarse la ciudad, que todavía no entendía qué estaba pasando. Por lo pronto, el fantasma de la guerrilla comenzaba a asustar a muchos y otros se alarmaban por lo que consideraban una persecución hacia jóvenes que luchaban por un país distinto. Después otra situación muy graciosa que se dio fue que en los tiro al blanco, que tenían ellos los papeles para practicar tiro al blanco, ellos ponían el nombre de guerra de cada uno de ellos ahí arriba. Entonces la policía, cuando detiene a los 12, en realidad se creían que eran 24, porque los nombres de los que ellos tenían presos eran distintos a los nombres que figuraban en la planilla de práctica de tiro. Entonces perdieron varios días tratando de buscar a 12 montoneros fantasmas que en realidad no existían y eran los mismos que ellos tenían detenidos. Sabía, don José sabía, exactamente, sí, es decir, sabía no sabía específicamente, pero al que conoce don José es a Pablo. Pablo Fornazari era, si bien era nacido en Huinca-Renanco, de los que estaban, lo conocíamos todos en La Pampa, era más pampeano que cordobés. Es decir, nosotros lo conocimos más porque él operaba en la zona Bahía Blanca, que en aquel tiempo en la división de JP regionales nosotros operábamos con Bahía, entonces a Pablo lo conocíamos. Pero Pablo Fornazari lo conocía cualquiera en Santa Rosa. Es decir, Regasoli viene viajando de Telén y lo encuentra en la ruta y lo reconoce a Pablo. Entonces Pablo estuvo hablando con don José. En este programa pudimos conocer los pormenores de la detención y el mega operativo que se hizo en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Pero para la semana que viene nos queda por contar algo más importante de la historia, que fue toda la lucha desde los sectores políticos pujando por la liberación de esos 12 estudiantes provenientes de La Plata. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.